¿Cuál ha sido la noticia más sorprendente que tú has recibido? ¿Alguna sorpresa que te ha pues como impactado? Bueno, una buena noticia, porque también hay noticias malas que nos sorprenden, ¿cierto? Muchas veces, pero alguna buena que hayas tú experimentado. Yo les cuento una de historia real que fue nuestro caso. Creo que hace unos años, yo creo que más de 10 o 12 años más o menos, nosotros pasábamos por un momento muy difícil en nuestra economía, producto de una serie de decisiones equivocadas que habíamos tomado en las finanzas, y estábamos luchando con esas cosas de créditos y tarjetas de crédito y esas cosas, pues, que yo sé que ustedes no saben nada de eso, pero háganse la idea, imagínense uno tener una deuda, ¿cierto? Y recuerdo que estábamos una vez hablando con unos amigos y esos amigos, yo la verdad no sé bien cómo llegamos al tema, pero resultamos contándoles que estábamos en esta lucha y eso y eso. Ellos nos preguntaron más detalles sobre el tema, pero pues así quedó. Al día siguiente estos amigos nos llaman y nos dicen, venga, queremos que vengan a nuestra casa. Bueno, nosotros fuimos a la casa de ellos. Recuerdo mucho haber llegado, nos sentamos en la sala y comenzamos a hablar. Ellos dicen, mire, mi esposa y yo nos quedamos inquietos con lo que anoche nos contaron y hemos estado orando y queremos decirles que nosotros queremos pagar esas deudas suyas. Imagínense cuál fue nuestra reacción. ¿Ustedes se acuerdan de Condorito? ¿Qué hace? Plop. Nosotros no sabíamos si llorar, no sabíamos si reír, pero esa fue una noticia que impactó nuestra vida, que nos sorprendió. Nosotros no imaginamos jamás esperar una noticia de esas. Y yo no sé si usted ha tenido algo así, o alguna noticia, pronto el nacimiento de un hijo, el anuncio de un embarazo, o un matrimonio, una relación. No sé cuántos de aquí se han ganado la lotería alguna vez. Bueno, no, eso no, porque nosotros no creemos en eso. Entonces, el que se gana la lotería no vaya a levantar la mano porque yo creo que no sería motivo de gozo. Pero les pregunto eso porque de alguna manera yo creo que cuando leemos los evangelios y la escritura, cuando son narraciones, tenemos que tener este esfuerzo como en tratar de entender las emociones y los sentimientos que se generaban en torno a estas historias. Y en razón a eso yo quiero pedirles que abran sus Biblias en Mateo capítulo 28. Vamos a tratar como de saborear los sentimientos, las emociones que generó esta impactante noticia que recibieron las mujeres un primer día de la semana hace más de 2000 años. Mateo capítulo 28, verso del 1 hasta el 10. Vamos a leer juntos allí. Dice así la palabra del Señor. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel dijo a las mujeres, ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado tal como él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado entre los muertos y él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren, se los he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. De repente, Jesús les salió al encuentro diciendo, saludos. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán.
Bueno, oremos. Padre, gracias por esta palabra. No queremos cansarnos, Señor, de seguir maravillándonos con esta verdad del Evangelio. Cuando hace más de 2000 años se pronunció esta gran noticia en boca del ángel cuando dijo: Él no está aquí, ha resucitado. Y eso, Señor, cambió la historia de la humanidad. Esa es la razón por la cual nosotros hoy estamos aquí. Esa es la razón por la que nosotros podemos tener esperanza. Ayúdanos, Padre, de tal manera que nosotros seamos avivados, animados, consolados con tu palabra, Señor, el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, si ustedes han estado con nosotros esta semana siguiendo al Cordero, y para quienes no, pues decirles que hemos estado yendo por el Evangelio de Mateo, especialmente el capítulo 21 en adelante. Hace 8 días hablamos de la entrada triunfal de Jesús, y miércoles, jueves y viernes hemos hablado acerca de el juicio del Señor, su muerte, su entrega, y hoy su resurrección, este evento tan importante para nosotros. Pero cuando uno lee la historia en el Evangelio de Mateo y en los otros evangelios, uno se puede dar cuenta rápidamente de las sensaciones y las emociones que habían en los hombres y las mujeres que conocieron a Jesús. Y las emociones y los sentimientos que habían, imagínense ustedes cuáles eran: de tristeza, de dolor, de melancolía. Había también incertidumbre, preguntas: ¿y ahora qué? De hecho, los discípulos se dice que quedaron como sin saber para dónde ir. De hecho, algunos de ellos regresaron a la pesca porque pensaron: bueno, pues fue un tiempo muy lindo, muy bonito, pero pues eso se acabó. ¿Qué hacemos ahora? Sigamos haciendo lo que únicamente sabemos hacer, que era pescar. Pero eso muestra, digamos, la sensación que había en el momento de esa incertidumbre. Y de repente, estas mujeres van al sepulcro y gran noticia, el Señor ha resucitado. Uno tiene que leer los 4 evangelios para darse cuenta, digamos, del marco general o para tener mejor el cuadro de lo que fue la resurrección de nuestro Señor. Pero tenemos que preguntarnos por qué la resurrección es tan crucial en nuestra vida como cristianos. No sé si te has preguntado alguna vez eso o has respondido eso, pero ¿por qué es tan crucial la resurrección? ¿Por qué es tan importante para nosotros? Bueno, yo creo que este texto y otros más que vamos a hacer alusión nos van a ayudar a entender mejor un poco eso. Apreciemos de cómo se nos presenta este hecho en las Escrituras. Y lo primero que tenemos que decir es que este es un hecho histórico, y por eso es importante para nosotros. Porque cuando hablamos de la resurrección, noten ustedes que el capítulo 28 arranca diciendo: pasado el día de reposo. Es decir, el evangelista Mateo nos ubica este evento, nos lo ubica en un momento preciso de la historia, en un día, primer día de la semana. Nos presenta unos personajes: aquí está María Magdalena, las otras Marías, y nos dice: miren, esto no solamente ocurrió un día en especial, pero también habían unos personajes en especial que estaban ahí. Y hay toda una situación, digamos, histórica, real, que los evangelios nos entregan a nosotros. La primera forma en como tú y yo deberíamos recibir este registro es como: esto es histórico. Esto fue un evento real. Este es un evento en la historia. Y eso es muy importante para nosotros como creyentes. Noten ustedes, por ejemplo, que las mujeres habían ido al sepulcro, y la razón por la que ellas fueron al sepulcro es porque el cuerpo de Jesús, que había sido puesto allí en este lugar, ellas no habían alcanzado a colocar las especias aromáticas que se acostumbraban en la época, porque pues los cuerpos quedaban ahí, y imagínense la descomposición del cuerpo. Entonces habían algunos ungüentos especiales para ayudar a que esa descomposición se tardara un poco más. Así que ellas no habían podido seguir su labor el viernes, porque recuerden ustedes, y para quienes no, que los judíos celebran el día de reposo el día viernes, arrancando a las 6 de la tarde y terminando el otro día. Así que en ese día no se puede hacer nada. Ellas van el primer día de la semana, una vez ha terminado el día de reposo, para seguir con esa labor. Y cuando llegan allá, la sorpresa: hay un ángel ahí nomás. Piensen nomás en ese impacto de esas mujeres cuando se encontraron a ese ángel. Yo no sé, ¿alguna vez usted ha encontrado un ángel alguna vez? ¿Cierto? Pero
piense usted en el impacto de esas mujeres ver tal evento. Y no solo eso, sino ver que la piedra está removida y que los guardias no están. Ahora, es muy interesante lo que Mateo nos registra porque, si ustedes se dan cuenta, las primeras que vieron y fueron testigos de este evento fueron las mujeres. Fueron las mujeres. Esto es muy interesante. ¿Dónde estaban los discípulos? Pedro, Teo, ¿dónde estaban todos ellos? Se habían ido, ¿cierto? Habían abandonado al maestro, eso lo vimos estos días. Y las que siguieron a Jesús fueron las mujeres. De hecho, en el verso 61 de este capítulo 27, Mateo dice que María Magdalena estaba allí y la otra María sentadas frente al sepulcro. Esto es un dato muy importante para entender que este es un hecho histórico. Y es que las mujeres que vieron o que escucharon de la resurrección fueron las mismas mujeres que vieron por última vez el cuerpo de Jesús. Es decir, no fue unas que llegaron a decir, pensamos que estaba ahí. ¿Y que dónde fue que lo pusieron? No. Ellas sabían que el cuerpo estaba ahí y que nadie lo iba a mover por una razón. ¿Sabe cuál era? Que Roma estaba interesado y los principales sacerdotes y religiosos estaban interesados en que ese cuerpo no se moviera de ahí. Porque ellos decían, si se desaparece, ¿qué van a pensar todos? Que resucitó. Entonces ellos dicen, pongámosle a eso una gran roca, pero no solamente eso, pongámosle guardia romana para asegurar eso. Entonces ahí está, digamos, esta idea de que ellas presenciaron ese evento y luego son ellas las que ven esta buena nueva. La fidelidad de estas mujeres fue recompensada por Dios al ser escogidas como las primeras a las que Él se les iba a revelar. La fidelidad de ellas, aún en su muerte, sin esperanza, ellas seguían amando vibrantemente a su maestro, a su Señor. Así que la invitación al lugar es a estas mujeres. Note que el ángel les dice, vengan, en el versículo 6 le dice, vengan ustedes, vean el lugar. Es que no solamente era el asunto de que el ángel les comunicó a ellas, era que ellas pudiesen ver. Es muy interesante que se nos dice que la piedra de Jesús, por ejemplo, que la piedra que estaba ahí asegurando que el cuerpo de Jesús no fuera tocado por nadie, esta gran roca fue removida. Y uno se pregunta esto, ¿por qué esa roca fue movida? Jesús no necesitaba que esa piedra se moviera, ¿verdad? Porque Él resucitó un cuerpo glorioso. Pero la razón para que esa piedra se moviera era justamente para que el mundo pudiera entrar y ser testigos de que esa tumba estaba vacía. Por más de 2000 años, esa tumba sigue siendo el testimonio de que nuestro Señor Jesucristo vive, que Él ha resucitado y que nuestra fe se fundamenta en ese hecho histórico. Así que eso es muy importante para nosotros. Pero miren también que las mujeres no solamente vieron la tumba, no solamente escucharon el testimonio del ángel, sino que además ellas van por el camino corriendo. ¿Y quién les sale al encuentro? Jesús. Ahora, el saludo de Jesús, noten ustedes cómo es. Saludos, como, hola, ¿qué más? ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Ustedes se imaginan eso? O sea, el encuentro de Jesús es tan casual, es tan sencillo. Es que Jesús no les apareció con una nube y rodeado de ángeles. No, es que Jesús les apareció como ellos lo conocieron. Jesús estaba ahí. Hola, ¿cómo están? ¿Para dónde van? Este es el Jesús que ellas pudieron no solamente escuchar del ángel el testimonio, no solamente ver la tumba vacía, sino que además ellas pudieron palpar a Jesús, pudieron tocarlo, porque dice que ellas abrazaron sus pies y lo adoraron. Esto es muy importante, hermanos, porque esto habla mucho de la historicidad de este evento clave en nuestra vida. Pero hay otros eventos en la Escritura que nos permiten entender que la resurrección fue un evento real, contundente para nosotros. El mismo verso 16 de este capítulo 28 dice que luego Jesús les apareció a los 11.
decir, a los discípulos. Y no solamente en una oportunidad, los otros evangelios dicen que Jesús les apareció a ellos en 3 oportunidades. Pero Hechos también nos dice que Él se apareció a 500 personas, a la vez. Y esas 500 personas pudieron ver a Jesús y pudieron decir, esto es real, esto es real. Pero piensen también ustedes que los discípulos estuvieron dispuestos a morir por esta verdad. ¿Quién estaría dispuesto a mentir para ponerse la soga en el cuello? Cuando es todo lo contrario. El engaño y la mentira es para librarnos del sufrimiento. Pero en Hechos la evidencia es lo opuesto. Estos discípulos, apóstoles de Jesús, están dispuestos a morir, a entregar sus vidas, a ser devorados por leones, a ser puestos ahí en vergüenza por esta verdad. ¿Sería posible que se tratara de una mentira, de un montaje? Hay que pensar en eso. Y estos evangelios quieren decirnos categóricamente, este es un evento real. Piensen ustedes en cómo el mensaje del evangelio se difundió por todo el imperio romano de aquella época y ha llegado hasta nuestros días, el día de hoy. Pero piensen también, por ejemplo, en Saulo de Tarso. ¿Recuerdan la historia de Saulo de Tarso? Perseguidor incansable de los cristianos. Y él estaba dispuesto a llevarlos a la cárcel, matarlos si era necesario, pero su objetivo principal era erradicar ese mensaje que se hablaba de la resurrección. Ahora, Pablo llegó a ser el mayor exponente de la resurrección de Cristo. Y uno dice, Pablo, ¿cómo es que tú pasaste de ser el perseguidor de esta gente para convertirte ahora en el mayor exponente de ellos? Y Pablo nos va a responder, porque un día el Cristo resucitado me salió al encuentro y yo pude verlo. Y esa transformación en la vida de Pablo es la contundencia de que él dice, yo le vi a él, yo le vi a él. Hermanos, el hecho de la resurrección es el hecho que hace que el cristianismo sea diferente a todas las religiones. ¿Han escuchado ustedes personajes como Mahoma, por ejemplo? ¿O como Confucio? ¿O personajes como Buda? Y este más que encontré por ahí, Zaratustra, ese sí, ese es. Pero miren, todos esos que son líderes religiosos de grandes pensamientos religiosos que mueven millones de gente hoy en nuestro mundo. Yo hice este ejercicio. Yo fui a Google y coloqué el nombre de cada uno de ellos. Entonces coloqué ahí Mahoma. Y aparece de Mahoma cuándo nació, su vida, sus eventos importantes, sus logros, sus acciones, su filosofía, lo que enseñó. Y al final dice, y murió cuando tenía 71 años. Luego uno va y busca a Confucio, coloca lo mismo y aparece lo mismo. Su vida, su obra, sus hechos importantes. Y al final, y murió a tantos años. Así con todos estos. Luego uno coloca a Jesús. Y de Jesús aparece lo mismo. La vida, cuando nació, la vida, sus hechos importantes, su muerte, pero al final aparece algo que no aparece en ningún otro. Dice resurrección y ascensión. La gran diferencia de nuestra fe es que nosotros creemos en un Dios vivo y real, no en alguien que está muerto. Y ninguna de las religiones que profesan estos grandes líderes pueden decir que está vivo. Ellos mismos reconocen, él se murió, está muerto. Ellos han continuado con sus enseñanzas. Pero nosotros somos los únicos que podemos decir, nuestro Señor ha resucitado, Él está vivo. Por eso Lucas nos dice cuando el ángel le dijo a las mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué lo buscan? Hermanos, sin la resurrección no habría cristianismo. Si Jesús no hubiese resucitado, la muerte de Jesús habría sido como cualquier otra muerte. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 15, si no es resurrección, entonces vana es la predicación. Y vana también es ¿qué? Nuestra fe. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, miren,
Si no hay resurrección de Jesús, entonces, queridos, apaguen esto y vámonos de acá, porque realmente estamos perdiendo el tiempo. Pero lo que sostiene nuestra fe, lo que nosotros nos afirma nuestra creencia, nuestra confianza en el Señor, es que esta resurrección es un hecho histórico contundente. Nuestra fe no es un salto al vacío. Tú y yo no estamos aquí sentados adorando a un Dios para ver si quizá eso a la final resulta siendo cierto. Tú y yo no estamos aquí para ver si algún día se comprueba la hipótesis, si la posibilidad se hace tangible, si quizá hay alguna comprobación científica. No, tú y yo estamos aquí porque hace más de 2000 años el que vivió, murió, resucitó. Esa es la razón por la cual nosotros nos reunimos los domingos. ¿Sabían eso? Nos reunimos el domingo porque es el primer día de la semana, porque celebramos que nuestro Señor resucitó. Siempre que vengas el domingo a la iglesia y entres por esa puerta, recuerda, estamos aquí porque el Señor resucitó. Y estamos celebrando y estamos gozosos por ese hecho que sostiene nuestra fe. Así que la resurrección es un hecho histórico. Pero en segundo lugar, la resurrección es un hecho definitivo. Si bien podemos decir que la resurrección es suficientemente clara en la Biblia, también tenemos que pensar entonces en el significado de la resurrección. ¿Qué implicación tiene para nosotros? Y recuerden, hermanos, que desde aquí reiteradamente estamos diciendo lo siguiente. Tú y yo necesitamos seguir pensando en qué hemos creído. Nosotros no tenemos estas verdades, hermanos, para almacenarlas en nuestra vida como cosas buenas que uno guarda y que nunca se despoja de ellas. Por ejemplo, no sé si ustedes son los que guardan cositas por allá en algún cuarto. Llaman a veces cuarto útil o cuarto de chécheres. Son esas cosas que usted no las usa para nada. Pero usted dice, yo no las puedo botar. No, yo no puedo, es que eso me lo regaló mi abuelita. Y usted tiene siempre eso ahí guardado. Ahora, ¿cuándo es que salen a relucir esas cosas? Cuando uno se trasteo. Y aparece otra vez todas esas cosas. Ahí están, y uno llevándolas. Y uno piensa, ¿botamos esto? No, ¿cómo vamos a botar? Esto me recuerda a mí. No. Pero son esas cosas que están ahí guardadas, pero que no nos sirven. Son bonitas, tienen un sentido sentimental para nosotros, pero están ahí guardadas. Hermanos, y la gran tentación para nosotros es volver estas verdades del Evangelio así. Que las guardamos en un lugar de nuestra vida muy lindas, muy bonitas. ¿Cómo vamos a perder? No. Pero que carecen de impacto y de fuerza para nosotros hoy. Y yo creo que la resurrección viene para recordarnos, tú y yo necesitamos todos los días pensar en el significado de lo que esto ha hecho para nuestra vida. Mire que en Romanos 4:25, Pablo dijo que Cristo fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Estos dos elementos, queridos, cruz y resurrección, los dos, ambos eran necesarios para que se cumpliera la salvación en nuestra vida. Nosotros generalmente hablamos más de la cruz y de la muerte, pero tú y yo necesitamos entender que la resurrección era vital en nuestra justificación. Por eso Pablo dijo eso. En la justificación, la resurrección es clave para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Jesús muere, Jesús es ofrecido como un sacrificio. Él es el que presenta el sacrificio, pero además Él es el mismo que se entrega como sacrificio. Pero cuando Jesús resucita de entre los muertos, lo que nos está diciendo es que el Padre aceptó ese sacrificio. Es decir, que el Señor cuando descargó su ira sobre Jesús, ¿se acuerdan de esas palabras? Cuando Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Este momento tan trágico en la vida de Jesús es cuando Dios Padre descarga toda su ira sobre Él, porque Él ha cargado con los pecados de nosotros. Ese es el sacrificio. Pero cuando Jesús resucita de entre los muertos, lo que está diciendo es, este sacrificio fue suficiente. Este sacrificio ha completado la salvación. Y lo que eso significa para ti y para mí es que ya no hay por qué más pagar por el pecado. Tú y yo hemos sido libres de esa condenación que acarreaba o que traíamos arrastrando nuestras espaldas. Es que nosotros ahora por medio de la resurrección, hermanos, podemos gozar
de que nuestros pecados y nuestra maldad fueron pagados, fueron cancelados. Es que la resurrección es como el recibo que se entregó, ¿cierto? La muerte fue como el pago, pero la resurrección fue como el recibo que se expidió para decir sí, sí, esa deuda que tenía, esa deuda que había, ya ha sido cancelada, ya no está. Y tú y yo podemos gozar hoy en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en ese sentido. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Este evento glorioso, queridos, cambió nuestra relación con Él. Si tú has venido al Señor en arrepentimiento y fe, si tú tienes la convicción de que eres un hijo o una hija de Dios, porque has reconocido tu pecado y has creído en este Cristo resucitado, tú puedes creer y tener confianza en el Señor de que tienes una nueva relación con Él. Y esto es muy importante para nosotros. Así que la resurrección es un hecho histórico, es un hecho también para nosotros definitivo, pero en tercer lugar es un hecho esperanzador. Ahora miren el pasaje, yo otra vez quisiera como alentarlos a que podamos pensar mejor y revivir de una manera estos eventos. Pero miren, ahí está, las mujeres están llegando al sepulcro. Lo último que ellas esperan es encontrarse con tal noticia. De hecho, en otro de los evangelios nos dice que ellas iban pensando, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para que la piedra sea removida? Porque ya no podía moverla. Entonces, claro, ellas no están esperando que van a encontrarse con este escenario. Recuerden ustedes, el cuadro es desesperanzador, el cuadro es triste, pero de un momento a otro es como que todo cambia, todo se transforma. Ahora se va la incertidumbre, se va el dolor. Por supuesto, hay temor, ellas están atemorizadas. Pues imagínense ustedes, no es para menos, ¿cierto? Pero dice la palabra que estaban con temor, pero a la vez, ¿cómo estaban? Con gozo, es decir, atemorizadas, pero con gozo. Y muy interesante es la diferencia con los soldados. Porque los soldados estaban tan asustados que dice que estaban como muertos, ¿cierto? Imagínense, en ellos estaban ahí tendidos, yo no sé, pero estaban ahí en ese terror que les trajo ver ese ángel. Y esta diferencia en la experiencia tanto de las mujeres como de estos soldados, dice un comentarista lo siguiente sobre esto, dice lo siguiente: la resurrección de Cristo es un tema de terror para los siervos del pecado, pero es un tema de consolación para los hijos de Dios. De hecho, es muy interesante que en el versículo 5, cuando el ángel ve a las mujeres, les dice, ustedes, no teman. Es como que él se dirige no a los soldados, se dirige a ellas. Es que la verdad del evangelio es diferente. Para quienes no conocen a Cristo y caminan en una indiferencia con Cristo, saber esto es motivo de terror. Pero para quienes caminan en el Señor por su gracia y bondad, son motivos de buenas nuevas, de alegría, de gozo, ¿verdad? Así que ahí están estas mujeres, pero también es importante señalar en este texto que cuando Jesús se encuentra con las mujeres, él le dice a ellas, vayan, no teman, les dice, vayan, avisen a mis hermanos. Ahora, esta palabrita es muy interesante porque es muy tierna, ¿cierto? Es decir, la manera en que Jesús les dice, comuníquenle esto a los discípulos, es, cuéntenle esto a mis hermanos. Ahora, ¿quiénes eran esos hermanos? Los que lo habían abandonado. Ahí estaba el que lo había traicionado. Eran estos. Pero eso nos hace pensar por qué Jesús, cuando resucitó, no fue directamente al cielo, sino pasó un tiempo aquí. Y la razón inmediata que nos deja ver los evangelios es que su propósito es reunirse con ellos. Yo creo que por un lado, claro, dar evidencia de que Él había resucitado, pero por otro lado, ¿saben? El Señor quería confirmar su relación estrecha con ellos. Lo que Él quería decirles a ellos es, miren, aun con todo lo que ha pasado, aun con que ustedes me han abandonado, aun con que tú, Pedro, me has negado, nuestra relación sigue intacta. ¿Y saben por qué?
Porque nuestra relación de amistad con el Señor no depende de nosotros, ni de nuestra fidelidad, ni de nuestros actos heroicos en la fe. Depende solo de una cosa: Dios es bueno y Él es fiel para con nosotros. Así que eso es motivo de esperanza para ti y para mí. Tiene que llenar nuestros corazones de alegría y de gozo. Pero déjame mostrarte lo siguiente, y para esto voy a ir a otros versos de la Escritura rápidamente para notar cómo es que hay esperanza para nosotros a la luz de esta resurrección. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, verso 20, y te pido que abras tu Biblia, si estás ahí con tu Biblia en la mano, vayas por favor a 1 Corintios 15, 20 y 21. El capítulo 15 de 1 Corintios que hemos leído hoy en nuestra adoración es un tema central en la enseñanza del apóstol Pablo, especialmente para una iglesia que estaba dudando de la resurrección. Y había mucha enseñanza equivocada de que eso no era posible, que no era posible que Jesús hubiese resucitado. Así que la iglesia estaba confundida y Pablo les escribe para decirles acerca de la veracidad y de las implicaciones de la resurrección. Así que en el verso 20 y 21 él les dice así: pero ahora, Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de ¿quiénes? De los muertos. Ahí estamos nosotros, verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, nota esto, también en Cristo todos serán vivificados. Nota que lo que está diciendo Pablo allí es que la muerte de Jesús lo que hizo fue hacer posible otra resurrección. Perdón, la resurrección de Jesús hizo posible otras resurrecciones. Y este texto lo que está diciendo es que nosotros tenemos esta esperanza de que un día nuestros cuerpos serán transformados en gloria. ¿Cómo será eso? No lo sabemos exactamente. Pero lo que sí es cierto es que la palabra dice: un día nuestros cuerpos dejarán de ser como son. Ya no estarán experimentando las mismas situaciones que experimentamos, sino que seremos transformados para hacer posible que tú y yo vivamos por la eternidad con nuestro Señor. Eso es lo que hace. Ahora, eso me hizo pensar que tú y yo necesitamos con urgencia este mensaje de la resurrección. ¿Sabes por qué? Porque nosotros constantemente estamos más apegados al aquí y a la ahora. Es decir, nosotros estamos más apegados aquí. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, pensando en la venida del Señor Jesús por segunda vez, han dicho, por ejemplo: Señor, todavía no, un poquito más? Espérate, yo me gradúo, porque es que una graduación debe ser una maravilla. O Señor, espérate un poquito más, espérate, yo me caso, porque es que el matrimonio debe ser muy glorioso. ¿Cierto, esposos y esposas, cierto? Muy glorioso. Entonces ahí están los que dicen: no, todavía no. O no, Señor, espérate un poquito más, otro poquito más. Es que ya casi me van a dar el ascenso en el trabajo. Y ese trabajo, cuando yo tenga ese ascenso, mejor dicho, será el hombre más feliz de esta tierra. Y esas cosas reflejan que nuestros anhelos, nuestros deseos profundos en el corazón están tantas veces arraigados a este mundo. Y que tú y yo creemos constantemente de que es ese placer, es ese beneficio, es esa condición la que va a satisfacer nuestra vida completamente. Pero la resurrección viene para decirnos: no, hay algo mejor. Hay algo mayor que tu ascenso en el trabajo. Hay algo mayor que te cases. Hay algo mayor que tengas hijos. Hay algo mayor que tengas esa casa soñada o que tengas ese dinero en el banco. Hay algo más grande que eso. Sí, Dios nos puede dar esas cosas y gloria a Él si nos las da. Pero la resurrección quiere decirnos: para nosotros los hijos de Dios, nuestra esperanza no está en este mundo. Esa no debe ser nuestra mayor fuente de esperanza. Nuestra esperanza es saber que un día el Señor regresará por nosotros y que su resurrección asegura que tú y yo seremos también resucitados para estar con Él en la eternidad. ¿No te parece eso maravilloso? Que el Señor nos ayude a pensar más allá en la eternidad y menos aquí, a soltarnos más de lo que tenemos aquí y a aferrarnos más a las cosas eternas que el Señor nos entrega. Pero también en Romanos 8:18, mira lo que dice la palabra. Romanos 8:18, Pablo
hablando también de esta gloria futura, dice, pues considero que los sufrimientos de este mundo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Todos nosotros luchamos, ¿verdad? Sufrimos. Nos agobiamos por X o Y razón, por la salud, por la economía, por un hijo, por una relación, por el esposo, por la esposa, por la situación de este país, por la política, por N de cosas. Tú y yo sufrimos quebrantos, pero sabes, el Evangelio nos dice eso. Miren, nada se compara. Si tú estás luchando hoy con algo en particular, si algo te aflige hoy en el corazón, tú deberías hoy recibir consuelo y ánimo cuando se dijo, el Señor ha resucitado. Porque lo que Él nos está diciendo es, miren, esto que están viviendo ustedes hoy no se compara, no se asemeja a la gloria que tendremos en el Señor. Que un día estas cosas pasarán y nosotros disfrutaremos por la eternidad de la mayor felicidad que jamás nadie podrá imaginarse. Y eso somos nosotros. Así que ese es motivo de gran celebración, ¿verdad? Porque nos hace pensar también que en esta vida, aquí y ahora, el Señor ha dicho, yo estoy con ustedes. Por eso al finalizar de Mateo dice, y yo estoy con ustedes todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Esta es la promesa del Señor. No la ha prometido un predicador. Es Cristo mismo quien la ha hecho. Y tú y yo podemos confiar y descansar en esa verdad. Él está con nosotros en tu sufrimiento, en tu dolencia. Él está con nosotros. Y su resurrección quiere recordarnos permanentemente, este es temporal. Esto es temporal. Pero por último, déjame volver a 1 Corintios capítulo 15. Ese capítulo tiene tantas cosas y tanta riqueza. Pero por último, mira lo que dice el apóstol Pablo en su argumentación acerca de la resurrección. Recuerden que ellos estaban luchando con saber si eso sí era verdad o no. Y Pablo les dice esto en el verso 32. Si por motivos humanos, dice Pablo, luché contra fieras en Éfeso, eso es todo el sufrimiento que ha tenido Pablo por predicar el Evangelio, él pregunta lo siguiente, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sean sobrios como conviene y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. El argumento de Pablo aquí es el siguiente. Pablo les dice, miren, yo he sufrido en un montón por predicar este evangelio. Y él dice, entonces, si esto no es real, entonces yo he sufrido en vano. Pero él tiene otro argumento y él dice lo siguiente. Entonces, si Cristo no ha resucitado en verdad, y si uno concluyera eso en su vida, de que Cristo no ha resucitado, entonces la fe, dijimos que es en vano. Entonces, si la fe es en vano, y si no hay fe, porque no hay resurrección y porque no hay sustento, la siguiente conclusión es esta. Vive como quieras. Haz lo que quieras. Vive, come, bebe, disfruta, viaja, haz lo que tú quieras. Vive como si tú eres tu Señor. ¿Cierto? Vive como que tú eres el gobernante de ti mismo. No tienes que rendirle cuentas a nadie. Nunca irás a un juicio. Nunca habrá nada de eso. Entonces el argumento de Pablo es, en otras palabras, hagan lo que quieran si no creen en la resurrección. Pero lo que él quiere afirmar es todo lo contrario. Y lo que él está diciendo es esto. En razón a que la resurrección sí es real, entonces lo que él dice es, la manera como tú y yo vivimos sí importa. Sí es necesario, sí es trascendental. Es decir, que nosotros somos impulsados por la resurrección a vivir de una manera tal que refleje que creemos en esa verdad. ¿Me captan el punto? Es esto. Si tú estás aquí hoy y tú dices, yo creo en esa resurrección, y tú dices, aleluya, gloria a Dios, Él vive para siempre, entonces eso tiene que replicarse en la forma en cómo tú rindes tu vida al Señor. Entonces tú tienes que dar cuentas de cómo vives, cómo comes, qué bebes, qué haces, a dónde vas, qué piensas, con quién hablas, qué miras. Entonces
Eso tiene que ver con nosotros. Y Pablo está diciendo, esta es la realidad para nosotros. Si creemos en la resurrección, entonces creemos que Dios nos llama a una vida santa, a una vida diferente, a una vida distinta. Así que hermanos, aquí están esos tres enunciados hablando de la resurrección. Es un hecho histórico porque nuestra fe se sostiene sobre ese evento extraordinario, pero también es un hecho definitivo porque nos otorgó la libertad de nuestra condenación y el perdón de nuestros pecados. Y por último, es un hecho que nos da gran esperanza, porque su resurrección asegura la nuestra y que tú y yo podemos disfrutar desde ahora esa vida eterna. Como Pablo decía, ya la disfrutamos, todavía no completamente, pero ahora tú puedes gozar de que Cristo nos ha resucitado en Él. Tú y yo somos testigos, testimonio de esa resurrección. Amén. Bueno, mis queridos, para finalizar, pensemos un poquito en aplicaciones y cómo podemos llevar algo en nuestra vida, en nuestro corazón, con este texto. Y yo quisiera hacerte pensar en estas últimas tres implicaciones que mencionamos. Quizá tú estás aquí hoy y tú estás considerando que este mundo es el mejor lugar, es tu destino. Tú estás tan complacido con este mundo y con los placeres que te ofrece este mundo, que tú estás tan feliz y tan dichoso de la vida, que ni se te ocurre pensar si acaso hay algo después de la muerte. Y este es un momento porque la resurrección viene para gritarnos si hay algo después de la muerte. Como alguien ha dicho alguna vez, cuando morimos es cuando inicia la verdadera vida. Algunos para condenación y otros para salvación. Pero para todos es la realidad. Y yo quisiera hacerte pensar si quizá para ti la resurrección viene para decirte, tienes que mirar más allá, y pensar en lo que el Señor nos ha prometido. Y que eso sea lo que más nos produzca expectativa, más anhelo, más ansia en el corazón. Pero quizá tú estás viviendo hoy aflicciones en tu vida. Y este mensaje de la resurrección viene para animarte, para consolarte y para decirte, tranquilo, Cristo está contigo, el que resucitó está contigo. Estas aflicciones son momentáneas y pasajeras, comparadas con la eternidad. Y quizá tú necesitas hoy ser consolado o consolada por el Señor a través de su resurrección. Pero quizá tú estás aquí hoy y estás luchando con algún pecado o con alguna tentación. Y quizás te has comenzado a creer la idea de que eso pasará desapercibido delante del Señor. Pero la resurrección viene para decirte, la manera como tú vives importa. Porque si Él resucitó para ti, entonces tú quieres vivir para Él. Y eso hace que nuestra vida sea diferente. ¿Cómo de estas tres maneras te llega hoy la palabra a ti? ¿De qué forma tú encuentras que necesitas que el Señor interiorice más eso en tu corazón o en tu vida?